pastor Jorge. Estamos muy bendecidos con la venida de ellos, el pastor Jorge. Y también bienvenidos los que están por primera vez, segunda, tercera vez. Ahí hay una familia que ya es como tercera o segunda vez que están aquí. Bienvenidos también, y a todos los demás. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Dame el denuedo para predicar, Señor. Esta palabra, Señor, que es una palabra de poder, la decretamos, Señor, en el corazón de mis hermanos y reprendemos al devorador que quiera robar la semilla. Abre los ojos del entendimiento de mis hermanos y que entiendan el poder que hay cuando hablamos y cuando lo hacemos con fe. En el nombre de Jesús, que cambie la manera de hablar de mis hermanos, que sean hombres y mujeres que den buen testimonio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El tema de la prédica de esta mañana se llama: no digas lo que no quieres que pase. No digas lo que no quieres que pase. Dígale al que está a la par: no hables. Voltéale a ver: no hables lo que no quieres que pase en tu vida. ¿Por qué le puse así el tema? Les voy a explicar. En esta semana estábamos sentados alrededor de la mesa comiendo y mi hija Mónica le empezó a contar un sueño a mi esposa. Y el sueño no se miraba que estaba bien, se miraba que estaba mal. En el momento yo sentí en el espíritu que no tenía que hablar ese sueño. Y yo le dije a Mónica: Mónica, cállate, no estés hablando de ese sueño. Y Mónica, que una hija obediente, se calló y ya no me dijo nada ni me preguntó nada. Después yo me quedé orando y le preguntaba al Espíritu Santo por qué había sentido eso, por qué él había callado, que estaba de mal. Y el Espíritu Santo solamente me dijo: no digas lo que no quieres que pase. Simple y sencillamente, no digas lo que no quieres que pase. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay poder. La palabra dice en el libro de Proverbios que en la boca está la vida y la muerte. O sea, en lo que nosotros hablamos hay poder. Y Satanás va a ocupar las circunstancias negativas en nuestras vidas, va a ocupar incluso hasta sueños para gobernar nuestras emociones y hacer que nosotros describamos nuestras circunstancias y estemos hablando mal. La enseñanza de esta mañana quiero que te la lleves en tu corazón, pero quiero decirte algo: si tú no cambias tu manera de hablar, esta predicación no sirvió para ti. El objetivo es que salgas de esta predicación y que cambies tu manera de hablar. Mira, la única manera que podemos cambiar la manera de hablar es por medio de la fe. Vamos a ver qué es la fe, qué es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Hebreos 11, de verso del 1 al 3, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la seguridad de que usted tiene de que lo que espera es mejor. Porque usted no va a esperar algo malo. Usted nunca va a ir al aeropuerto a recoger una persona que le va a traer maldición a su vida, ¿verdad? Si va a ser alguien que va a traer algo malo a su vida, usted ni lo va a recoger. Pero cuando dice la palabra que esperamos algo bueno. Y la palabra de Dios dice claramente que Dios tiene planes buenos y no malos acerca de nosotros. Eso significa que nosotros tenemos que creer a las promesas de Dios. Y que cuando estamos sintiendo que las cosas están mal en nuestras vidas y estamos viendo que las cosas están malas, es cuando debemos de aplicar la fe y esperar que lo que viene es mejor que lo que estamos viviendo. Y tener la convicción. La convicción es la persuasión. Que estamos persuadidos de que aunque no lo vemos, lo que estamos creyendo va a pasar en nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo simple y sencillamente la palabra. Esa es la fe, la seguridad y la convicción de que las cosas van a cambiar simple y sencillamente porque el Dios que yo creo es un Dios de poder y es un Dios de bien y no de mal para mi vida. Amén. Luego dice el verso 3, el verso 2: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si los grandes hombres de Dios que están en el Antiguo Testamento alcanzaron buen testimonio,
nosotros también podemos alcanzar buen testimonio de acuerdo a lo que nosotros hablamos también. Si nosotros hablamos mal, la gente nos va a conocer, no por hombres de fe, sino por ser negativos en nuestras vidas. Pero si nosotros hablamos bien, la gente va a conocer que en nosotros hay fe. Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el testimonio que nosotros tenemos que empezar a dar es hablar bien y hablar por fe en el nombre de Jesús. Y el verso 3 es la clave de esta enseñanza, donde dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Voy a leérselo en la versión NBI. Dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Escucha bien esto que te voy a decir, hermano. Cuando tú eres una mujer o un hombre de fe, las cosas no las entendemos por nuestro razonamiento ni nuestra inteligencia. Las cosas las entendemos por medio de la fe en la palabra de Dios. Aunque la circunstancia que yo esté viviendo sea negativa, aunque las circunstancias que yo esté viviendo sean tan malas, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Entonces yo voy a creer la palabra de Dios y voy a empezar a declarar la palabra de Dios. Porque las circunstancias lo único que están haciendo es dominar mis emociones, es dominar mis sensaciones para que yo hable lo que no tengo que hablar. Entonces tú tienes que empezar a cambiar tu forma de hablar. No hablas por lo que piensas, no hablas por tu razonamiento lógico, no hablas por lo que ves. Tú hablas por medio de la fe. Porque por la fe es que entendemos las promesas de Dios. ¿Cómo podemos entender las promesas de Dios en medio de una tribulación? No lo puedes entender por tu inteligencia, imposible. Tu inteligencia te dice que las cosas van para peor y que no vas a salir de eso. Pero la fe dice todo lo contrario, que mi Dios es grande y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo tengo que empezar a declarar por fe lo que la palabra de Dios dice y creerlo. Es importante que empieces a declarar, a hablar lo que vas creyendo. Si no lo hablas, tu fe no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en nuestra boca está la vida y la muerte. Con nuestra boca bendecimos o maldecimos. Por eso dice la palabra: ¿cómo puede salir de una boca bendiciones y a la vez maldiciones? ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos viven en base a sus emociones y no viven con fe, creyendo en las promesas de Dios. Dice la palabra en el verso 3: de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Eso significa de que lo que es invisible que Dios hizo, no es que Dios lo creó en ese momento, ya existía. No lo veíamos simple y sencillamente, pero Dios no crea las cosas y después hace un plan. Dios hace un plan y luego crea todas las cosas. Y el plan de Dios es maravilloso. Cuando Dios dice que tiene un plan y el plan que tiene acerca de nosotros es bueno y no es malo, eso significa que las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros no las hizo después que te creó. O cuando tú empezaste a pasar un momento económico malo, o cuando tú se te vino una enfermedad. No, tus bendiciones ya estaban, porque es el plan de Dios, que Dios te va a bendecir. Y si Él te quiere usar, la muerte no te puede alcanzar. Pero todo lo que tienes que hacer es empezar a declarar la promesa de Dios en tu vida. Si usted por medio de la fe puede entender las cosas que Dios hizo, el universo, significa que por medio de la fe usted puede también transformar todo lo que está pasando en su vida. Así como Dios lo hizo por medio de la palabra, Dios decretó la palabra y Dios hizo las cosas. Escuche bien esto, hermano.
Dios nunca habló algo que no quería. Dios siempre habló lo que Él quería. Dice en Génesis capítulo 1 que Él dijo: háganse las plantas, y las plantas se hicieron. Háganse los animales, y los animales se hicieron. Hágase el agua, y el agua se hizo. Hágase la luz, y la luz se hizo. Pero nunca Dios dijo que se hiciera la oscuridad. ¿Sabes por qué? Porque la oscuridad ya estaba. Así como las circunstancias en nuestras vidas son evidentes, ya están. La estás pasando mal muchas veces, pero no tienes por qué estar magnificando lo que Satanás está haciendo en tu vida, sino que tienes que empezar a declarar lo que Dios quiere para tu vida. Y los planes de Dios son de bien y no de mal. Dios quiere que tengas una vida sobreabundante, pero tienes que caminar por fe y declararlo por fe. Amén. No hables lo que no quieres. Dale dirección a tu vida con lo que tú declaras y dices en tu vida. Mira lo que dice Salmos 34, verso 12. ¿Está conmigo? Dice: el que quiera amar la vida y gozar los días felices, que refrene su lengua, ¿de qué? De hablar mal. Hermano, estamos en un mundo tan negativo. Todo es mal. Siempre que nos viene algo mal, empezamos a hablar mal. Y empezamos a decir cuando no podemos pagar: yo nunca voy a salir de esta enfermedad que me vino me va a matar. Y empezamos a profetizar mal con nuestra vida. El que quiere tener buenos días y gozar la vida, que no hable mal. No hables de acuerdo a tus circunstancias. Tú no hablas de acuerdo a lo que tú ves. Dice la palabra que el justo vive por fe. Nosotros vivimos de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, y declaramos la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que empezar nuestra forma de hablar. Dice la palabra que el que se sienta débil diga: fuerte soy. En otras palabras, el Señor dice: no debes de decir que sos fuerte porque piensas que sos fuerte. No debes de decir que fuerte porque te sientes fuerte. Di fuerte porque mi palabra ya dice que tú eres fuerte. Y por eso tienes que decir: fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En 2 Corintios capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Muchos cristianos saben qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la mayoría de cristianos no saben cómo se activa la fe. Dice este versículo claramente cómo se activa la fe. Dice: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, como también hablamos. Hermano, empieza a hablar lo que estás creyendo. Deja de hablar lo que estás recibiendo, deja de hablar lo que estás viviendo. Empieza a hablar las promesas de Dios a tu vida. Hay cristianos que en una ocasión un hermano me preguntó: pastor, pero yo hablo y digo las cosas de Dios, pero mi vida no está cambiando. ¿Sabe por qué no está cambiando tu vida? Es bien sencillo. Simple y sencillamente porque estás hablando sin fe. Aquel que habla tiene que hablar con fe. Nada puede pasar sin la fe. La misma palabra de Dios dice que lo único que agrada a Dios es nuestra fe. La fe en Él. ¿Por qué? Porque el miedo también es una fe. Es una fe negativa. Una fe que nos drena. Una fe que nos lleva a una depresión. Una fe que nos termina desanimando totalmente. Pero la fe de Dios es una fe que nos levanta. Es una fe que nos hace dar buen testimonio como verdaderos hijos de Dios. Así como David cuando enfrentó a Goliat. Tú vienes con lanza, tú vienes con escudo, con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay una gran diferencia cuando tú te llenas de fe y empiezas a declarar lo que Dios ha hecho en tu vida. Escucha esto.
Hay muchos cristianos cuando están pasando circunstancias negativas, circunstancias malas, se viven describiendo lo que están viviendo todo el tiempo. Solo habla con ellos y lo primero que le hacen es hablarle todo lo mal que están pasando. ¿Qué bien hace estar hablando lo mal que estás viviendo? Nada bien. Te desanima más. Entras más en ansiedad, más en angustia, más preocupado. Deja de hablar mal y empieza a hablar la palabra de Dios. Empieza a declarar las promesas de Dios en tu vida. ¿Se ha fijado una persona deprimida? Una persona deprimida nunca le habla bien, todo el tiempo le habla mal. ¿Ha visto usted un deprimido sonriendo? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si sonríen se les va la depresión. Ríase, diga 33. Sonríe, la palabra de Dios dice que nos gocemos. El gozo de Dios dice, el mundo no lo puede dar. Aunque yo me sienta triste, yo me voy a reír, yo me voy a gozar. No por lo que yo siento, sino porque la palabra de Dios lo declara. La paz de Dios, el mundo no me la puede dar. En medio de las tribulaciones, yo no voy a sentir paz por mis emociones, yo voy a sentir paz porque la palabra de Dios lo declara y así lo voy a decretar. En medio de este problema yo tengo paz. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Yo sé que mientras Él esté, por grande que sea la tribulación, por grande que sea el problema, mi Dios está conmigo. La fe es la que mueve las montañas. Cuando hablamos de montañas en la Biblia, cuando hablamos de grandes tribulaciones, de grandes problemas, estamos hablando de montañas. Y cuando la Biblia habla de montañas, son montañas tan altas y tan anchas que es imposible que las puedas pasar. Son tan altas que no las puedes escalar. Y son tan anchas que no le puedes rodear. Así como el monte Everest, que tiene casi 30,000 pies de altura. Es un monte tan alto que es casi imposible escalarlo. Así es muchas veces con las tribulaciones que nosotros estamos enfrentando. Pero ¿sabe qué Dios dice en su palabra? Cuando tengamos esos montes enfrente, no dice que los tienes que escalar ni los tienes que rodear, sino que le tienes que hablar a ese monte. Y ese monte se va a mover si tú lo dices con fe en el nombre de Jesús. Puede ser un monte económico que tú no tengas para pagar esa deuda tan grande que no tengas para pagarla. Pero si tú te levantas todas las mañanas, yo no sé cómo vamos a hacer. Quizás la casa la vamos a perder. Vamos a perder esto. Vamos a perder. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás profetizando sobre tu vida. Cambia el rumbo. Empieza a profetizar bien. Y mejor levántate en la mañana y di: yo adoro un Dios grande y poderoso. Y Él me va a proveer de acuerdo a sus riquezas sin gloria. Yo no sé cómo, pero Dios me provee. Yo sé que Dios me va a sacar de este problema. Gloria a Dios. Y si me quitan la casa es porque Dios, como decía el hermano Miguel, Él me tiene otra casa mejor. Ese es el Dios que yo conozco. Y todo este problema que yo estoy enfrentando es simple y sencillamente lo que Dios ha permitido que pase en mi vida para cambiar mi carácter, para que yo crezca más. La montaña, cuando tú empiezas a percibir de acuerdo a cómo Dios ve las cosas, tú ya no ves la montaña tan grande. ¿Sabes por qué? Porque ahora la ves desde la posición que Dios la ve. Y ahora tú puedes decir: esta montaña solo fue el obstáculo que Dios puso para que yo pudiera crecer, para que yo pudiera ser mejor, para que yo pudiera proveer el poder de Dios en mi vida. Pero necesitas cambiar tu forma de hablar. No hables lo que no quieres que pase en tu vida. Hay hermanas, y como pastor me motivé a hacer esta prédica. Porque hay muchas hermanas que tienen muchos sueños. Creo que comen mucho. Y van agarradas que: pastor, bueno, que tomé este sueño. Y todos esos sueños negativos, malos. Hermana, hermano, deje de hablar de esos sueños. No hable lo que no quiera que pasa. Espere bien en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de bien, no es un Dios de mal. Él vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos una vida en abundancia.
Él no dijo que nos iba a quitar las tribulaciones, Él no dijo que nos iba a quitar los problemas, pero que nos daba autoridad para atar todo en la tierra y poder atarlo en el cielo. Y que lo que atáramos también aquí iba a estar en el cielo, y lo desatáramos aquí iba a ser desatado en el cielo. Dios te dio la autoridad. Dios permite esos problemas que para que tú puedas experimentar el poder de Dios en tu vida. Simple y sencillamente. Amén. En una ocasión venían pasando los discípulos y vieron con el Señor Jesús y vieron una planta de higo. Y el Señor Jesucristo buscó higos debajo de la planta y no había. Solo tenía hojas y el Señor Jesucristo la maldijo a la planta. Al día siguiente venían de regreso y vieron la planta que se había secado. Y viene Pedro y le dice al Señor: Señor, ¿cómo es que pasó eso? ¿Cómo es que se secó la planta? Y el Señor solamente le respondió esto: ten fe en Dios. Y continuadamente le dijo: todo aquel que tuviera el tamaño de la fe como el tamaño de la semilla de mostaza y le dijera a este monte que se fuera para el mar, se va a mover. Hermano, lo único que necesitas para que pueda haber milagros en tu vida es tener fe en Dios y hablar lo que has creído. Si no hablas lo que no has creído, no va a servir de nada. Te lo voy a ilustrar para que tú me entiendas esto. Es como que tú tienes electricidad en tu casa y se te olvidó pagar el recibo de la luz. Todos sabemos que con la electricidad podemos iluminar la casa, podemos conectar cualquier aparato en nuestra casa y va a funcionar, si es un aparato electrónico. Pero si nos quitan la luz porque dejamos de pagarla, aunque usted encienda las luces, aunque usted conecte por todos lados, ese aparato no se va a encender. ¿Sabe por qué? Porque usted dejó de pagar el recibo de la luz. La fe es la que nos autoriza a nosotros para mover montañas. El momento que usted pague la luz a la compañía de luz, la luz le va a ser regresada a su casa por la compañía de luz y la autoriza a poder usar esa electricidad. Así es cuando usted cree en el Señor. Tenga fe en Dios. Y no dice el Señor que necesitamos una gran fe. ¿Sabe qué significa eso, hermano? No significa que usted se va a quedar sin dinero para pagar todo el recibo de la luz. Con solo una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Eso significa que lo único que necesitamos es pensar que el único que me puede salvar de esto es Dios y nadie más. Es como cuando el médico viene y el médico me dice: ya no tienes arreglo, tú me dices, la medicina ya no puede hacer nada en tu vida. Y entonces yo activo mi fe y digo: si la medicina no puede, las llagas de Jesús sí pueden sanarme. En el nombre de Jesús yo reprendo esta enfermedad. Y empieza usted a tomar autoridad y a declarar sanidad sobre su cuerpo. Y usted le empieza a hablar su cuerpo. En el nombre de Jesús, usted milagrosamente va a recibir esa sanidad que usted está esperando. Pero necesita entender que necesita estar conectado a la fe. Pero póngase que usted recibió la luz de la compañía de electricidad, pero usted no conecta ningún aparato ni enciende la luz. Ya tiene energía, ya tiene electricidad, pero no le sirve simple y sencillamente porque no la activa. Así es la fe. Usted lo cree en su corazón, pero nunca lo habla, nunca lo declara. No declara las promesas de Dios a su vida. Pero el momento que usted diga el débil, fuerte soy, y usted empiece a creer la promesa del Señor, y usted empiece a decir: fuerte soy, en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está conmigo, Él me ha librado, Él me va a salvar. Y usted empiece a declarar la confianza que tiene en el Señor. Hermano, grandes cosas van a pasar en su vida. Amén. Grandes cosas van a pasar en su vida. Entienda esto, hermano. Todo lo que nosotros hacemos no es crear cosas, como muchos dicen, que cuando nosotros hablamos estamos creando. El único creador es Dios. Cuando nosotros hablamos, lo que nosotros estamos haciendo, hablando la palabra de Dios, estamos transformando lo que estamos viviendo. Estamos manipulando lo que estamos viviendo por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra tiene poder. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23, verso 29. Jeremías, capítulo 23, verso 29. ¿Está conmigo? 23, 29. Dice el verso 29.
Dice, en forma de pregunta lo hace Dios. ¿No quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. Y la siguiente pregunta, ¿no es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Mire cómo Dios habla, cómo es su palabra. Cuando el cristiano entiende el poder que hay en la palabra de Dios y entiende que con la palabra de Dios va a mover montañas y empieza a decretar esa montaña, es como el fuego que purifica todo y como el martillo que hace de pedazos todo. Hace el año antepasado creo que nos dio testimonio el pastor Roberto Bustamante, mi pastor. Él estaba bien enfermo, estaba al punto de la muerte, lo tenía en el hospital, ya tenía varios días de estar en el hospital. Un día yo orando sentí una palabra del Señor. El Señor me dio una palabra y le hablé a la hermana, a la pastora, pero me contestó la hija. Y yo le dije, Ligia, quiero darte esta palabra. El Señor me dio esta palabra y yo quiero que vayas donde el pastor y le hables esta palabra a sus oídos y se la declares en el nombre de Jesús. Ella se la contó a su mamá, la pastora Carolina. La pastora fue porque no los dejaban entrar, estaban en cuidados intensivos y el médico no los dejó entrar. Y le dijo el médico, ok, le dijo, yo puedo ir y yo leerle la palabra para usted, pero usted no puede entrar. ¿Me hace ese favor? Le dijo, sí, vaya. Y él entró y empezó y se paró a la par del pastor y empezó a leerle el pasaje bíblico. Y dice el doctor, un doctor que era inconverso, no creía en Dios, leyendo la palabra de Dios empezó a ver que les empezaron a salir lágrimas al pastor. Él que era médico sabía las circunstancias, inmediatamente lo tuvieron que desconectar porque esa era señal que tenía que reactivarse inmediatamente. Si no lo desconectaban ya no volvía. Lo desconectaron y él no murió y volvió a vivir. Y gracias a esa palabra, gracias a que se le declaró la palabra, el pastor fue sano. Y gracias también a ese milagro, el doctor se convirtió a los pies del Señor. Amén. ¿Se da cuenta cómo es de poderosa la palabra de Dios? Dice que es fuego que quema. ¿Por qué dice la palabra que es fuego que quema? Porque cuando vienen a tu vida cosas malas, la palabra de Dios purifica todo eso malo. La palabra de Dios es la que se encarga de sacar lo que está malo, que te está contaminando, que está trayendo maldición a tu vida. Y dice que es como un martillo que hace pedazos. Hermano, si no ocupas la palabra de Dios y la declaras en el nombre de Jesús, te lo digo una vez más, no declares lo que no quieres que pase. Empieza a declarar la palabra de Dios. Esta prédica no va a servir de nada si tú al salir no cambias tu forma de hablar. La única manera que esta palabra va a servir en tu vida es que tú empieces a declarar la palabra de Dios. Que tú entiendas que la palabra es un fuego que quema. Que ese problema económico que estoy viviendo, voy a usar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un martillo y voy a buscar y me voy a llenar de fe en el problema económico que tengo. Voy a buscar versos que me ayuden a entender cómo es el poder de Dios en las finanzas. Y la palabra de Dios me dice que mi Dios es mi proveedor, que me lo pruebe en medio de la tribulación. Yo voy a probar a Dios y por fe voy a caminar. Por eso dice el libro de Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿De qué me sirve, dice, tener fe si no tengo obras? Demuéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a demostrar mi fe por mis obras. En otras palabras, si usted no activa su fe por medio de lo que habla y vive la fe como la palabra de Dios dice, usted no está haciendo nada. Necesita también vivir la fe que Dios ha puesto en su corazón. El momento que usted empiece a vivirlo y a declarar, hermano, grandes cosas van a pasar en su vida. Grandes cosas van a pasar en su vida. Termino con un testimonio personal. En el año 2011, bueno, terminando el 2010, yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo no puedo seguir con este negocio. Yo tenía un dealer de camiones. Yo tenía que estar saliendo terminaba los domingos, a veces me iba el domingo en la tarde de viaje a buscar camiones. Era la única forma de poder comprar camiones y traerlos a mi negocio.
Pasaba toda la semana casi fuera de la casa, fuera de la iglesia. Venía en una ocasión, y los hermanos que comenzaron la iglesia se acuerdan de eso. Llegué justamente cuando estaba comenzando el culto con unos camiones. Me bañé en la casa del vecino y fui a predicar la palabra de Dios. Y fue una palabra de poder que Dios me dio. Dios me ha respaldado siempre. Y en esa ocasión yo le dije al Señor: Señor, yo no puedo seguir con este negocio. Yo tengo que cambiar este negocio porque yo quiero también darle más tiempo a la iglesia. Y le dije al Señor: Señor, que sea un negocio que me permita atender la iglesia, que le dé trabajo a los hermanos. Ayúdame, Señor. Y me acordé una promesa del Señor, una promesa maravillosa, una promesa hermosa. Y el Señor me decía que Él no ha visto justo desamparado que mendigue pan. Y dije: Señor, no he llegado a mendigar pan, pero si tú me estás dando esa promesa, yo lo voy a usar, Señor. ¿Sabe qué fue eso para mí? Que cuando Dios dice: no he visto ningún justo desamparado, Dios no lo va a dejar a usted que llegue al fondo del fondo. Dios no va a llegar que usted llegue a donde Satanás lo quiere ver. Pero tiene que empezar a hablar la palabra de Dios a su vida. Y yo dije: Señor, tú no has visto justo desamparado. Desde este momento, Señor, te hago mi socio. Sos mi socio en este negocio, Señor, y tú me vas a prosperar. Y si tú eres conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Desde ese momento, hermano, a los 6 meses yo tenía otro negocio, que es el que tengo actualmente. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios que tiene plan buenos y no malos. Un Dios poderoso. Amén. Hoy que fui a California, les decía a los hermanos: yo no vengo aquí a liberar a la gente. Yo vengo a levantar un ministerio de liberación. Habían pastores y hermanos allí recibiendo la enseñanza. Al final de la enseñanza, hasta los pastores me pidieron que los liberara. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es esto? Y me dice: ¿sabes por qué? Porque te viniste exclusivamente a hablar mi palabra. Y la palabra es la que abre el ojo de los entendimientos. Yo he querido ser esta mañana bien claro a través de la palabra. La única manera que va a cambiar tu vida es que dejes de hablar mal y que empieces a hablar bien, que empieces a profetizar bien. Dale rumbo a tu vida, deja de ser negativo, empieza a darle rumbo a tu vida y empieza a profetizar los planes que Dios tiene para tu vida. Dios planes de bien y no de mal, amén. Vamos a pararlo y darle la gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Yo sé que esta mañana le he hablado más de un hermano esta mañana. Puede ser que estés pasando un momento difícil, un momento de tribulación en tu vida, y que sientas que la montaña es tan grande que no vas a salir de esta. Dios te dice esta mañana: tú no debes de vivir por tus circunstancias. Tú no tienes que vivir en base a tus emociones. El justo vive por fe. Ese problema que tú estás viviendo ahorita, no lo magnifiques más. Ya no lo sigas describiendo. Empieza a hablar por fe. Empieza a decir: el Señor me va a sacar de esto. Todas mis bendiciones ya las ganó y están en los cielos y me pertenecen. El plan que Dios tiene acerca de mí es plan de bien y no de mal. Y que Dios lo ha permitido pasar esto es porque Él me va a sacar mejor de esto. Es porque para bien mío. La palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les obran a bien. Eso significa que no importa la circunstancia que esté pasando, algo bueno va a salir de esto. Va a ser mejor que como entré a esta situación, porque voy a salir más fuerte. Voy a estar mejor. Gracias, Señor. Dice el Señor que le demos gracias en todo. Acabamos de pasar el día de acción de gracias. ¿Sabe que muchas personas cristianas les cuesta dar gracias a Dios? ¿Sabe por qué? Porque están pensando más en lo que están viviendo
que realmente declarar lo que la palabra de Dios dice para sus vidas. Quiero que pases un momento aquí al frente y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a hablar. Vamos a profetizar sobre tu vida. Buenas cosas. Vamos a profetizar grandes cosas, porque esos son los planes de Dios. Cuando el enemigo venga a meterte mentiras y te diga: tú ya no puedes, tú no vas a salir de esta. ¿Para qué te viniste a este país? Mira que no te ha ido bien. Mira que en este país te van a deportar hoy que ha venido este nuevo presidente. Dile: diablo mentiroso. Diablo mentiroso. Eso es una mentira tuya. Porque toda la tierra y su plenitud le pertenece a Dios. Y yo soy un hijo, una hija de Dios. Y Él no puede tocarme. ¿Por qué? Porque mi Dios está conmigo. Y mientras Dios esté conmigo, ¿quién contra mí? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios de poder, un Dios de victoria, un Dios grande. En el espíritu siento muy fuerte y el Señor me está poniendo esto. Dice: tú hasta trabajas los domingos, porque si no trabajas los domingos no te alcanza. Pero dice el Señor: cuando empiezas a usar tu fe y creas a las promesas mías, dice el Señor, tú vas a poder decirle al diablo: diablo, mi Dios es mi proveedor y Él me provee de acuerdo a sus riquezas en gloria. Yo voy a adorar al Señor y no voy a dejar que tú me quites el tiempo para adorar al Dios grande, al Dios poderoso. Gracias, Jesús. Todos los que están enfermos, levanten su mano. Vamos a orar por los enfermos. En el nombre de Jesús, tomo autoridad. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte y echo todo espíritu de enfermedad en tu cuerpo. Fuera, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Toda presión alta, fuera, en el nombre de Jesús. Toda azúcar alta, fuera, en el nombre de Jesús. Toda infección en tus huesos queda cancelada, en el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Todo dolor de espaldas, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Todo dolor de huesos, fuera. Toda inflamación se va. En el nombre de Jesús se va toda inflamación. Se desinflama en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda alteración de los nervios se van y se estabilizan los nervios. En este momento, en el nombre de Jesús. Todo tumor en tu cuerpo, en el pecho, en el abdomen, en los huesos, en la cabeza, fuera. Fuera todo tumor canceroso, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda migraña, dolor de cabeza, fuera. Fuera migraña. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor de oídos, fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Se desinflama tu oído interno. En el nombre de Jesús. Fuera. Toda sinusitis, fuera. Toda alergia, la ato y la echo fuera de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad queda cancelada en el nombre de Jesús. Fuera, fuera. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Tócate donde te dolía. Muévete donde no podías moverte. Gloria a Jesús. Levanta su mano si recibiste sanidad. Levántala, levántala. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bajen la hora. Todos los que están pasando problemas económicos, levante su mano. Ahí están todos con los ojos cerrados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que Dios te provee de acuerdo a sus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Espíritu de pobreza, en el nombre de Jesús te echo fuera. Espíritu de calamidad, en el nombre de Jesús te echo fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
declaro en el nombre de Jesús que Dios abre puertas nuevas, puertas grandes de bendición. En el nombre de Jesús, los planes que Dios tiene acerca de ti son de bien y no de mal. No le creas al mentiroso. En el nombre de Jesús, esta montaña se va al fondo del mar. Lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias. Esta semana hay 2 personas aquí que no tienen trabajo, y esta semana milagrosamente Dios les va a dar un trabajo bien remunerado, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Y te lo doy con propósito. Te lo doy con propósito, dice el Señor. Sé que el propósito de Dios es que toques el corazón de las personas que están allí, que extiendas el reino de Dios de las personas que están allí, en el nombre de Jesús. Todos los que están pasando problemas en su matrimonio, problemas familiares con los hijos, levanten sus manos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte que está sobre tu matrimonio, ato al hombre fuerte que está sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de disensión, todo espíritu de contienda, todo espíritu de división, en el nombre de Jesús. Y declaro que la paz de Dios viene a tu casa. Declaro en el nombre de Jesús que el gozo de Dios llega a tu casa. En el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que tu casa hay ángeles alrededor guardándola, cuidándola, en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de violencia se va de tu casa, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de gritería se va de tu casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro sobre tus hijos un espíritu de sometimiento, en el nombre de Jesús, y echo fuera todo espíritu de rebeldía, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias. Aleluya, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Ahora quiero que hagas una confesión conmigo, ahí con tus ojos cerrados, y repite conmigo. Gracias, Jesús, por hablar esta mañana a mi vida. Te pido perdón de todas las maldiciones que han salido de mi boca. En el nombre de Jesús, me arrepiento de cada una de ellas. Y de ahora en adelante voy a hablar bien. Voy a hablar de acuerdo a tu palabra. Me voy a llenar de fe para declarar bien y no mal, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Quédate un momento ahí con los ojos cerrados. Yo sé que el Espíritu Santo te va a hablar ahorita en este momento.